Hola hermanos, un saludo a todos los que están mirando. Quiero hoy nuevamente un material nuevo para compartir con ustedes sobre la seguridad de la salvación, un tema que es muy importante para mí, ya que es clave para entender muchas de las doctrinas que son básicas, son fundamentales dentro del cristianismo, que si yo creo firmemente que no, si no están claras, no se puede, eh, no se puede manifestar el Espíritu Santo real. Más bien puede ser algún espíritu diferente. Algunos de ignorancia pueden estar cometiendo el error de enseñar cosas que no corresponden. No es por mi opinión, no es por mi voluntad, es por gracia de mi Señor Jesucristo y por la gloria de Dios que ha permitido esto sin ningún afán humano, terrenal e institucional de beneficio alguno para nadie, ni una institución, una persona, para defender nada más que la doctrina sana de Jesucristo, que nos manda a defenderla arduamente. Dice la palabra que los violentos arrebatarán el cielo. Y sin embargo, nos dice que debemos hacerlo con mansedumbre, de corazón y ser manso y humilde, ¿no es cierto? ¿Qué se puede? Ya que estamos en una batalla espiritual, como bien nos relata, nos explica cuál es la diferencia, el paso, el cambio que hizo Jesucristo, la importancia que tuvo su obra en la tierra. Y con eso mismo podríamos comenzar, porque el tema principal de hoy, escudriñando la palabra nuevamente, y espero que les agrade, que les guste y compartan y apóyennos para que sigamos, que se sea visualizado mucho más y bueno, está en un nuevo canal, estamos empezando, pero creo que es una buena forma de ir ya fortaleciendo. Hay que finalmente volverse a Cristo, volverse a la Biblia, no a una... No estoy imponiendo ninguna doctrina, ninguna denominación, ninguna teología, más que la misma palabra sana, pura, leche no adulterada, como nos dice la Escritura misma. La Escritura misma no necesita nada, ningún sistema teológico, ninguna teología, ni sistemática, si bien comparto mucho y ayuda mucho a personas que les cuesta un poco más, o personas que tienen un estilo de estudio diferente, tienen ciertos dones que son diferentes, amén, así es, como Él dispone el Espíritu Santo y Él reparte como le plazca la voluntad de nuestro Señor que está en los cielos, que Él es el que da el arrepentimiento, el perdón y la gracia. Si bien la salvación es algo general, y eso lo vamos a explicar ahora, porque esto es un tema muy importante que las personas que están en contra de la seguridad de la salvación, de la expiación limitada, que a lo mejor, claro, son términos que son fuertes, confrontan mucho directamente a tu orgullo humano. Entonces, es importante entender que uno no lo enseña, no lo pregona con el afán de quebrantar a la persona, de humillar a la persona, más bien de interpretar la palabra tal cual es. Si bien la palabra está hecha para los que creen, hay dos tipos de creyentes. Y esas son
una parte también importante de entender que el pueblo de Dios se compone. Es complicado explicarlo y es complicado comprenderlo sin el Espíritu Santo y sin la seguridad de salvación, que eso es lo que más me preocupa a mí en este momento. Y es una preocupación por las almas, no es una preocupación por la persona, por su vida. Eso es irrelevante. Dios no viene a cambiar vidas. Dios no está para cambiar vidas. Dios no es el genio de la lámpara mágica. Dios es el servidor que nos regaló la vida, nos regaló la oportunidad. Y Él, bajo su voluntad, va a hacer conforme a como Él quiere, como Él ha dispuesto, también porque Él no puede contradecirse. Entonces, es por ello que ha hecho todo tal cual lo ha hecho. La obra de Jesucristo fue por una disposición que ya estaba desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y como la iglesia es parte del Cordero, estaba allí también. Aunque es difícil de creer porque estamos tan impregnados siempre, estamos viendo nuestros sentidos siempre nos están engañando, nuestro cuerpo nos engaña constantemente. Y sabemos que el lenguaje que ocupa el cuerpo es a través del sistema nervioso que transmite las señales que perciben nuestros sentidos. Es así como funciona. Pero vamos a lo que nos atañe. Amén. Entonces, vamos a orar, pedirle al Señor algo preciso, conciso. Señor, en tu misericordia, sabemos que tú eres el soberano total, absoluto de todo, controlador y dispuesto siempre a tu voluntad toda la creación, Señor. Señor, no permita, Señor, que pensemos en un segundo depender de nosotros mismos, Señor, porque sabemos que eso es lo que nos aleja de tu espíritu, Señor, lo que hace entristecer tu espíritu, Señor. Señor, danos lo que necesitamos, da más palabras, Señor, da más de tu alimento, Señor, para los que lo necesitan, para mí, que soy el primero de todos los grandes pecadores, Señor. Tú sabes que es así, Señor. Te pido, Señor, misericordia, Señor, y solamente que hagas tu voluntad en nosotros, Señor, y no permitas que nuestra voluntad se imponga jamás, Señor, porque no podemos, Señor, nos desviamos, Señor, siempre si confiamos en nosotros mismos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por eso me gusta, siempre lo he exhortado de esa misma manera la palabra, y siempre he orado de esa manera, porque es algo que nació de mí desde que empezó a trabajar en mí el Espíritu Santo. Siempre ha sido así. Y claro, pues porque es algo que lo hace el Señor, no es algo propio. Él coloca todo en su lugar en el momento indicado. Siempre hay que confiar en lo bueno, lo malo, que pase, siempre es lo perfecto y lo exacto que debería estar. Y uno es gozoso porque es Dios, ha sido haberse convencido de que uno es hijo de Dios, es algo tan hermoso que quiero transmitirlo siempre por gracia. Amén. Y así, porque a veces hay muchos que no quieren, simplemente rechazan. No es que rechazan, sino que no pueden. Porque no se puede rechazar el Espíritu Santo. No se puede rechazar lo que ya está dispuesto para ti. Si bien existen algunos versículos que sí opinan que han rechazado, vamos a explicarlo, por qué se aplica y dónde está escrito, y ustedes solo van a leer, van a ver de quién está hablando, en realidad el contexto real en ese momento, y van a ver que está acorde a todo lo que la doctrina que
la sana doctrina, el verdadero evangelio, el evangelio de que Cristo murió por todo, para darnos la gracia, pero la salvación del alma, la preservación y la resurrección es para el pueblo de Dios. El tema principal es que la palabra está escrita de una manera que le habla tanto a las personas naturales y le habla al espíritu. ¿Entienden? Entonces por eso no todos pueden comprenderlo de la misma manera. Pero es por disposición del Señor y cuando ya tienes la Biblia viene a ser la prueba. La prueba es la que prueba, la que convence, y cada vez más es si tú lees la Biblia y te es gravoso leer la Biblia y lo que está escrito, es porque hay un problema, porque algo está pasando, algo está faltando, ¿ya? Y pues puede haber leído muchos libros, puedes ser hijo del pastor, puedes ser toda tu vida, toda tu familia puede ser cristiana, pero algo está pasando, o tal vez a toda tu familia le pasa lo mismo. Puede ser, si esto no es por voluntad del hombre, ¿eh? Porque el hombre no puede, y no podemos decir jamás, en ningún instante podemos decir que podemos hacer algo bueno, ni para los hombres ni para Dios. Yo le explicaba a mi papá, porque donde yo le hablo de la palabra, lo empieza a confrontar, entonces mi papá no cree, ¿ya? Es decir, cree, pero no cree en Jesucristo, no cree en el poder del evangelio, no cree en el poder de esa salvación. Cree en Dios, pero sabemos que todos creen en Dios. Finalmente, al final del día, todos creen en Dios. Hasta los propios animales saben que existe Dios. Y eso es así. Entonces empieza a confrontarse y me empieza a decir las cosas buenas que él está haciendo. Y yo le digo, pero es que lamentablemente, aunque, mira, el Cristo vino y murió en la cruz, porque era hijo de Dios, era Dios encarnado, porque solamente Él podía redimir de los pecados al hombre. Y murió por ti y por todos, y por lo que a Él no te va a tomar en cuenta tus pecados en el día del juicio, como tampoco te va a tomar en cuenta las cosas buenas que tú has hecho. Entonces hay que, en un momento, si te estás esforzando demasiado en hacer cosas buenas, en demostrar, a mí también me pasó, pero era más por una contaminación del entorno, las malas doctrinas. Entonces, pero gracias a la voluntad de nuestro Señor y su gracia y el poder del Espíritu Santo, que es el único que, si tú depositas la confianza en eso, más que en cualquier cosa, tenemos que colocar prioridades. Por ejemplo, si es todo de orden, cuando Pablo habla de que en Corinto hágase todo decentemente y en orden, significa que hay un orden real. Por ejemplo, en autoridades, es Dios, ¿no es cierto?, en el mundo. No es para el hombre, no es para nosotros, y nosotros somos criaturas simplemente. Está Dios, ¿no es cierto? Después viene el hombre en la familia, ¿no es cierto? Después viene la mujer y después los hijos. Y así mismo en la iglesia es el Padre, después viene Cristo, después la iglesia. Claro que eso es en el plano espiritual. Cuando ya sea manifestada la luz, Jerusalén, la nueva Jerusalén, ¿no es cierto?, que ahí va a ser la plenitud. Vamos a volver a la plenitud y vamos a vivir eternamente con Cristo. Esa es la promesa, y vamos a ser parte de Él nuevamente, tal como Eva salió de la costilla de Adán. Nosotros salimos de un trozo de Cristo,
y vamos a volver. Algo que no puede ser en el ámbito humano, mortal, porque ya se perdió esa capacidad y por voluntad de Dios, porque era en plan perfecto. Si esto no es al azar, no es porque haya querido Adán, estaba dispuesto así, aunque no queramos y digamos que Adán era libre totalmente, y yo dudo un poco y estoy esos son estudios que todavía se están haciendo, no son teologías ni siquiera tocadas. Creo que sí hay muchos que intentan y empiezan a meter doctrinas o a forzar interpretaciones y cometen fatales errores, siendo que la Biblia se explica a sí misma, y si la tomamos y la vemos de un plano general, vamos entendiendo muchas cosas más. Yo siempre lo explico así. Sé que es un libro largo y todo, es muy complicado de entenderlo, pero no es imposible. Y hay que dedicarle tiempo, ¿no es cierto? A veces nos afanamos y Dios va colocando en realidad, por ejemplo, a las personas idóneas y todo en su lugar. Uno siempre tiene que estar solamente sometido a eso y esperando el regreso de la venida de nuestro Señor, ¿no es cierto? Los que ya creemos fielmente en que Él va a venir, los que nos hemos preocupado de leer y entender la Escritura. Ya, vamos, porque me estoy alargando demasiado. ¿Cuáles son entonces los versículos que más ocupan a algunas personas? Que lo voy a decir. Creo fielmente que las personas que insisten e incluso llaman a un peligro, como que fueran heréticas las doctrinas que enseñan seguridad de salvación, que enseñan que la salvación no se puede perder. Yo pienso que es todo lo contrario. Y obviamente van a decir, pero claro, pero ¿por qué? Porque simplemente por ir en contra. No es así. Porque si bien está estipulado que hay un infierno, ¿no es cierto? Tú tienes que saber que no te puedes arrancar del infierno, tal como los fariseos no se podían arrancar de la condenación, no pudieron arrancarse. Entonces, si ellos no pudieron, que ellos eran los convidados a la boda. Me encanta ese capítulo porque ese nos explica la seguridad de salvación, nos explica tiempo apocalíptico, que lo vamos a ir viendo, cómo Cristo en cada una de sus historias nos habla de un episodio del Apocalipsis, es decir, de los tiempos finales, cómo nos habla de las dispensaciones, solamente que tenemos tanto bloqueo sobre las obras de la carne, y de repente puede ser que pasamos tan poco tiempo meditando sobre la palabra, no tenemos tiempo. Sé que es un mundo afanoso, nos afanamos también a veces en los demás, en demostrar nuestra calidad como cristianos y ser hermanos buenos, hacer buenas obras todo el tiempo, y a veces también hay que destinarle más tiempo a las Sagradas Escrituras, a lo que realmente nos puede transmitir la verdadera esencia de Cristo. Tenemos este libro que es tan hermoso que a pesar de eso, sin el Espíritu Santo, nada podríamos interpretar aparte. Así que esa es una señal también. Una persona que le gusta la palabra, que puede hablar día y noche de la palabra, esa es una verdadera señal. No tanto tus obras, porque recuerda que tus obras son incluso iguales hasta las de impíos. Así que no podemos decir, no, por los frutos os conoceréis.
yo creo que esos no son los frutos, y eso lo vamos a tocar en otro tema, ya, pero vamos a los versículos, que me alargo y me largo. Estos son los versículos que muchos no ocupan para limitar la enseñanza de la seguridad de la salvación e imponer y ocupar una técnica psicológica que se llama a través del miedo para mantener a sus miembros de iglesia. Lo digo, se lo digo y lo exhorto, hermano, que en su corazón, aún así escondido en su carnalidad, yo sé que lo está haciendo, muchos, no voy a decir todos, muchos es por otros es por desconocimiento, por ignorancia, por no querer doblegarse a que estuvieron equivocados mucho tiempo. Eso es el orgullo humano. Yo también me equivoqué, yo también estuve mucho tiempo engañado en ciertas doctrinas y aún no comprendo todas y voy a seguir equivocándome. Pero cuando hay algo que es seguro, Dios te da espíritu de valentía, de denuedo, está escrito, y te da autoridad. Cómo se asombraron los judíos, cómo predicaba la palabra Cristo con tanta autoridad, porque ya lo tenía dentro de sí. Cristo nació, se engendró con el Espíritu Santo, si no lo han leído. Se engendró con el Espíritu Santo, él estando dentro del vientre de María. Él ungió a Juan el Bautista, siendo un neonato, un feto, un embrión. No recuerdo no sé si está explícito, pero estos capítulos son los que utilizan esas personas que, si bien algunos lo hacen no por mala voluntad, sino que por un cierto temor a equivocarse, o no sé, por ignorancia, otros por no querer doblar la mano, pero estos son. Vamos a revisarlo rápidamente porque se nos va el tiempo. Tenemos los primeros versículos que vamos a ir explicándolo para ver qué tan alejados de interpretación, de una verdadera interpretación, están estas personas cuando nos van a venir con estos versículos, para que tengamos que decirle a esas personas, para que aunque algunos no van a poder, no van a entenderlo y no van a querer doblegar nunca a su conciencia. Pero en 1 de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice, palabra fiel y digna que debe de ser recibida por todos. Y eso es lo que aluden, que tiene que ser recibida por todos. Ya. La palabra tiene que ser recibida por todos, porque dice que todo oído, todos serán enseñados del Evangelio. Como también dice que todo ojo le verá. Todos serán predicados, dice la palabra. Por eso está diciendo esto, porque eso es lo que nos dice en toda la Biblia. Eso es un requisito para que Cristo venga, que todos sean predicados. Ahora estamos en un tiempo donde ya estamos, y esto también es parte, estamos predicando a muchos que están en otros lugares que a lo mejor no, pero que tienen internet, van a poder ser predicados. Pero nos dicen que es para todos, porque todos pueden creer, y todos pueden creer que están pecando. Pero es el problema, que ese todos es para que decirle a las personas que Cristo Jesús vino al mundo para que todos los pecadores se arrepientan y sean salvados, ¿no es cierto? Pero la misma Biblia nos dice que no todos pueden ser. De hecho está explícito en muchos versículos, que si los tocamos ahora en todo, pero sin ir más lejos, una de las palabras más fuertes, y donde nos dice que incluso viendo la ira de Dios en el fin de los tiempos, después del milenio, que esa es la ira de Dios. La ira de Dios no es la gran tribulación. De pasada les exhorto, hermano, a que escudriñen más, busquen buenos maestros, no se dejen convencer por cualquiera. La ira del Señor
es después del milenio, es el juicio a las naciones. Cristo predicó sobre el juicio a las naciones. Claro que si no podemos tomarlo tal cual está. También son otros estudios, son los estudios escatológicos son más minuciosos porque son complejos, porque no son no están bien, no está bien explícito. Entonces hay que tener una precisión y tener la disposición y el conocimiento también no tanto de la origen de los libros, del griego, no es tanto eso, sino que es más bien tener doctrinas básicas, fuertes y fe y el Espíritu Santo, y leer bien los otros libros del Evangelio del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y dice que esto es tiempo del fin, después del milenio, los juicios de las naciones. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de su fornicación. Amén. Entonces, estos fueron los hombres que volvieron a vivir. Pero aún así, ellos, después de ver la ira de Dios, de ver el poder de Dios que fue incluso capaz, los levantó del muerto. Todos vivieron, la palabra dice que todos volvieron a vivir, todos los muertos, los demás muertos volvieron a vivir y ahí fueron juzgados, ¿no es cierto? Y aún así, ellos viendo la ira de Dios, todas estas plagas que estaban, ese juicio es un juicio espiritual. La ira de Dios es espiritual. Ese es el fuego consumidor. Es el que va a consumir a todos los que están destinados al fuego eterno. ¿No es cierto? El fuego eterno es ese. Es como la parte de Dios que tiene que consumir todo lo malo para que vuelva a ser todo santo. Porque Dios es santo. Hay algo que no está bien. Hay algo que Él tiene que, porque Él, en su perfección, Él tiene que purificarse, porque nosotros somos creación de Él, somos una extensión de Él, entonces nosotros somos los que estamos estorbando, prácticamente. Él nos dio la posibilidad. Nos dicen, no, pero ¿cómo entonces Dios se equivocó? No es que se equivocó, es que es demasiado amoroso, tiene demasiado amor. Entonces, es como nosotros tenemos debilidad, también nos equivocamos y a veces caemos en el error por tanto amor que le tenemos a nuestros hijos, a los más pequeños, ¿no es cierto? Es así, imagínense Dios en su inmensa misericordia. Pero también tiene que castigar la maldad y consumir finalmente todo lo que es inmundo. Y estas personas vemos que viendo eso no se arrepintieron, porque no se pueden arrepentir todos, no se van a arrepentir. Y lo vemos también en primera de Juan 2:2, otro versículo que siempre ocupan, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ya, esto es un poco más largo. Aquí no está hablando de por qué, ¿qué es lo que dicen algunos maestros? Que no son realmente maestros, no podría decirlo, no, lamentablemente, hermano, tiene que reexaminarse y ver qué es lo que está pasando, que no puede sentir la salvación en la misericordia del Señor en su vida, que está pensando que puede hacer algo usted para mantener algo que no puede ser. Nosotros no podemos. Y ese pequeño pensamiento es una semilla que es como la levadura. Así que, pero dice, murió por los pecados de todo el mundo, sino también por los de todo el mundo,
¿Por qué tuvo que morir por los si tiene un pueblo escogido? ¿Por qué tuvo que morir? Ahora está la explicación. Él murió por los pecados de todos para que exista este periodo de gracia. Este periodo de gracia es un regalo. Ya por la humanidad, todo el mundo, por sus propios medios, no puede vivir. Tiene que morir. La humanidad tiene que haber muerto. Porque muchas oportunidades ya le había dado. Y ahora, porque intervino Jesucristo, porque Él estaba ya dispuesto para eso. Él sabía que tenía que hacerlo. Este es el momento en que Jesucristo le da como podríamos decir, un chance, una yapa, un tiempo, un minuto extra para el hombre poder redimirse. No redimirse él mismo, sino que para que sean hallados los que se habían perdido, dice la palabra. Por eso no es que... Pero el mundo ya debía haber sido condenado, muerto. Entonces, aquí viene pronto otro versículo que nos va a explicar por qué hay una cosa en la salvación. La salvación es que no desaparezca la humanidad. La salvación fue esa, que no desapareciera. En ese momento debería haber desaparecido en la humanidad, en el tiempo de Cristo, porque la maldad se había multiplicado. Entonces hubo el milagro de la cruz, ¿no es cierto? Que fue el milagro y todas las enseñanzas que dejó Jesucristo para que ahora podamos tener el testimonio que ha sido preservado con sangre, ¿no es cierto? Con dolor, sufrimiento, que tal vez muchos de nosotros también, a lo mejor vamos a tener que vivir esas cosas. Y creo que hay que ser probado, Si a veces no sé qué tantas pruebas han tenido. Yo no he tenido pruebas prácticamente. Sí, cosas que cuestan porque es normal tener. Pero hay otras personas que han vivido pruebas de verdad. Y tal vez el Señor tiene una prueba preparada, ¿verdad? Y hay que asumirlo con amor al Señor. Él nos va a proteger. Nunca Él dijo que iba, por ejemplo, en el horno de fuego. Él no dijo que no iba a pasar por el horno de fuego. Él dijo que iba a estar con Daniel, ¿no es cierto? El diluvio, él no dijo que no iba a venir el diluvio. Dijo que tenía que construir el arca para que se pudiese salvar del diluvio. Fue un advertido, ¿no es cierto? No es. Entonces así nosotros estamos advertidos con la Biblia. La Biblia es nuestra arca. Como también la Biblia es nuestra arca, pero para nuestra alma. Ya que si bien dice la palabra que vamos a ser preservados de la ira, pero es de esa ira de la que recién estaba hablando, de Apocalipsis 9, 20. Es decir, 20, 21 son los versículos, pero en Apocalipsis 9 está la ira del Señor, la verdadera ira del Señor, ya ese tiempo después del milenio. El juicio final. No las tribulaciones son tribulaciones. No es la ira es la que va a purificar las almas. Amén. Entonces, el siguiente es, ya estamos claros, ¿no es cierto? ¿Por qué murió? Por la salvación del mundo. Es para que no viniera la ira de Dios en ese momento.
Él absorbió la ira de Dios. Cristo la absorbió porque Dios estaba irado. Dios ya no podía soportar más el pecado de su pueblo, que en ese tiempo era los judíos, y ellos no estaban. Entonces viene la salvación a través de la cruz, y es necesario que el mundo viva, que todos vivan, ¿no es cierto? Que no haya destrucción total, porque si no ya habría sido. Entonces por eso tuvo que morir, por los pecados de todos, porque él tenía él tenía que hacer eso. Estaba dispuesto así, que el cordero iba a ser sacrificado para cubrir el pecado de Adán y Eva, ¿no es cierto? La desnudez. Amén. Que es la misma, es una tipología, ¿no es cierto? Otro capítulo que es utilizado es Timoteo 2:4, ¿no es cierto? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya, si lo leemos aislado, que ese es un error garrafal, porque es como si yo estuviera leyendo algo que está en un texto más grande. Si yo leo un poco y a lo mejor está quiere decir otra cosa, podemos sacarlo de contexto y expresar una mala idea. ¿De qué está refiriéndose? Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles de fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando sus manos santas, sin ira ni contienda. Esto está diciendo, porque en los versículos, esos fueron los versículos después. Los versículos anteriores eran, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia, y por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que, ahí viene el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres, buenos, malos, gentiles, judíos, a eso es lo que quiere decir Pablo. No es que todos en general. Ya hay que entender la intención de las oraciones. ¿Y por qué? Es porque está exhortando a que el hombre de Cristo, al hombre en Cristo, nosotros, los cristianos, tenemos que orar siempre por todos. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes son los que van a creer y van a arrepentirse, pero uno tiene que orar por todos. Obvio, porque Dios quiere que todos, Él le gustaría que todos le adoraran. Y ese es un deseo de Dios, que le adoren. Si el problema no es eso, el problema es el hombre, que no puede adorar a Dios. Entonces es ahí donde viene la gracia y el Espíritu Santo. Y el medio que Dios dispuso para eso fue la fe en Cristo y el Espíritu Santo, a través de la predicación. Por eso, cuando nosotros predicamos, hacemos la voluntad de Dios. No son acciones buenas ni obras de caridad. Si bien no podemos, no debería un cristiano obrar mal, o le cuesta obrar mal. Más bien, toda obra buena siempre debería ser algo que le nace rápidamente. Como también estar consciente de que esa obra no te va a dar ninguna seguridad de salvación, ni demuestra nada de que tú eres más o menos que otra persona, ni más acepto ante Dios, ni nada. Esa obra no tiene nada, es solamente por un motivo de conciencia. Es por un motivo de que
es lo correcto. Amén. De que es tu naturaleza, la nueva naturaleza que tenemos nosotros. Entonces, a eso es lo que quiere. Dios quiere que todos, sin embargo, Él sabe que no puede. Y el cual se da a sí mismo por rescate por todos. Para esto yo fui, porque Él quiere que todos sean. Para eso fue constituido el predicador, porque es la única manera. Pero sabemos que no todos, también los que sean predicados, van a ser salvos. A querer, a disponerlo, no es lo mismo. Yo quiero también, me gustaría que todos fueran salvos. O que todos creyeran y que todos, pero Dios es el que sabe. Y Dios mismo también quiere, también desearía, pero Él no puede, Él, claro que Él el que hace la obra a través del Espíritu Santo, pero aquí lo que vemos, porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es por algo muy clave. Esto es muy importante también entenderlo. Dios, si nos quiere salvar, nos mata. Nos tiene que matar para salvarnos. ¿Me entienden? Es así porque es su ira. Y Él, para que todos se salven, Él lo que hace es, esa responsabilidad es del Hijo. Y el Hijo es el que dispone, Él tiene un pueblo escogido. ¿Ya? Entonces aquí está haciendo la distinción entre las operaciones de Dios y la obra de Cristo, y cómo el Espíritu Santo a través de Él va a hacer que muchos se salven. ¿Ya? Entonces eso es lo que nos quiere explicar, porque el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Claro, Él quiere, y obvio que es lo que Él, desde el momento que creó a Adán y Eva, fue Adán y después a Eva, es lo mismo. Él quería que ellos pero Él sabe que no, sabe que el hombre no puede. Entonces por eso da esta posibilidad para que se salven. Es una gracia. Pero Él sabe Él sabe que esa obra ya está lista, ya está completa. No es algo que hasta el día de hoy, eso ya está dispuesto ya de antes. Y no quiere decir que Él rechace a alguien, sino que Él da su gracia a quien está destinado ya. Ya es un plan, algo completo, ya está dispuesto ya. Nada nosotros podemos hacer. Otro. En Juan 3:16, lo mismo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora es lo mismo, sin embargo, es lo mismo. Él quiere que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nosotros sabemos que el hombre no puede creer. Y aquel que crea será salvo. Pero eso no de nosotros. Porque es por fe y por gracia. No es de nosotros. Amén. Entonces ahí es donde tiene que... Pero si nosotros no estamos claros con lo que es la salvación, no podemos ayudar. Es decir, tampoco ayudamos. En realidad no ayudamos nada. No podemos hacer la voluntad del Señor, que es ir a Cristo. Esa es la voluntad de Dios, pero nadie puede hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es santa y nosotros somos corruptos. Amén. Desde el día que nacemos siempre hemos sido corruptos, y nuestra alma está corrupta hasta que
el Espíritu Santo nos cambia esa naturaleza. Amén. No es que nos da un alma, no es que tengamos, no. El alma que ya estaba tiene su momento para ser trabajada y va a poder creer. Amén. Si bien es como decir, no, pero ¿y cómo? Pero nadie sabe realmente quiénes son los salvos. Nadie puede asegurarlo. Entonces para eso está la predicación. Para eso está la predicación, para eso está la Biblia. La Biblia va manifestando y te va convenciendo a ti mismo. El Espíritu Santo la guía. El Espíritu Santo abre el entendimiento. Le abrió el entendimiento a los discípulos. ¿Cuándo cayó el Espíritu? ¿Cuándo les sopló el Espíritu Santo? Y entendieron las Escrituras sin leerlas. A lo mejor la habían leído antes, pero desde ese momento las entendieron. Tuvieron un encuentro con Cristo y las entendieron. Habían pasado mucho tiempo con Cristo y aún no las entendían. Hacía, tal vez nosotros estamos con Cristo todos los días. Está Cristo al lado de nosotros, preparándonos. Amén. El Espíritu Santo a través de su Espíritu, obviamente. Cristo está al lado de nuestro Padre. Y nosotros podemos llamarle Padre por el simple hecho de creer en su Hijo, por gracia. Entonces, eso es tan importante entender que si bien todo aquel que cree será salvo, el hombre no puede creer sin que el Espíritu Santo haga algo en ti. No puedes creer fielmente en que eres hijo de Dios. No puedes creer que Cristo fue 100% hombre y 100% Dios hasta que el Espíritu Santo te dice, Él es el Hijo de Dios. No puedes creer hasta que el mismo Espíritu de Cristo vaya trabajando en ti y tú dejes todo por Él. Si bien Él viene para darnos vida eterna, pero a cambio nosotros tenemos que morir. Nuestra vida pasada ya no existe. Esa es nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Dejar todo atrás. Es difícil. Es decir, es difícil creer que se puede. Es difícil entender. Pero por eso yo les digo que Cristo no viene a restaurar almas, vidas. Eso es una mentira que te han dicho algunos fascinadores. Como dice en Gálatas 3, le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Para que habiendo empezado en el espíritu, vinierais a terminar en la carne. Amén. ¿Por qué él estaba diciendo que en vez de estar en el espíritu estaban en la carne? Porque estaban obedeciendo a sus deseos, a lo que querían hacer antes, a sus proyectos antiguos. Estaban obedeciendo a sus metas, a lo que ellos, a sus sueños. Y eso todo tienes que empezar a mirar atrás y decir: eso no era lo que Dios quería para mí. No era lo que Dios quería para mí. Lo que Dios quería para mí era que amara a Cristo, que amara la cruz y negara mi vida constantemente por otros, hasta por mis enemigos. Porque si amo a mis amigos o a los que me aman, no hay mérito en eso. Eso es el sacrificio de Cristo, que Él murió por todos los hombres, porque todos los hombres ni siquiera lo pueden amar. Por eso tenía que morir por todo el mundo, porque Dios, Cristo, Jesucristo hombre, Él sabía que el hombre no lo iba a amar. Había muchos que no lo iban a amar. Y Él murió por todos, incluso por los que no morían, por los que
por los que no le iban a amar, por los que no son suyos, pero debía morir por ellos. Debía morir por ellos, porque así demostraba que la perfección de Dios es así. Debía absorber esa ira en él primero. Amén. Para después decir, ya he predicado en todo el mundo mi obra, ahora pueden ser condenados. Esa es la verdadera obra del Señor. Si creemos en un Dios de amor, sí es un Dios de amor. Sí, lo justo es que deberíamos pagar por lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Y muchos piensan también que está escrito que los que gozan hoy en día, los que se ríen después van a llorar. Entonces por eso Cristo nos llama a morir en nuestra vida, a morir, a dejar todo, a solamente recibir la humillación, recibir las ofensas, la persecución, el dolor, recibirlo sin reclamar, para que pueda ser juzgada por Dios aquel dolor. Entonces se va a hacer realmente la justicia, ¿ya? Entonces nadie que busque la justicia en esta tierra es hijo de Dios, y es simplemente para poder compensar y nosotros igualarnos a Cristo, porque si Él pudo, nosotros también podemos, y los que puedan son los que van a gozar en la presencia de nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga. Esto no es para infundir libertinaje, como muchos piensan, más bien es para examinarte a ti mismo y decir si me falta, qué puedo, por qué no puedo ser ahora, decirme hijo de Dios, y solamente confiar que aunque no sé si voy a seguir equivocándome, no sé si voy a seguir pecando, pero yo soy hijo. Y finalmente no significa que uno pueda vivir su vida en Cristo y pecando. Créanme que eso no puede ser. Si tú estás pecando y eres de Cristo, Dios va a hacer lo que sea para preservar tu alma. Va a hacer lo que sea. Así que si una persona está en pecado, practicando el pecado, que no es lo mismo pecar por ignorancia, por debilidad, no pueden ser pecados de muerte, porque eso es lo que nos exhorta Juan mismo, que nos explica que todo aquel que peca no es hijo de Dios, más hijo del diablo, ¿no es cierto? Nos dice que hay pecados de muerte por los cuales te digo que no pidáis. Amén. Entonces son temas, no es que uno vaya a uno a pecar y va a decir no, es por voluntad de Dios, pero hay pecados que sí te van a hacer para tu arrepentimiento, y tampoco vas a poder volver a pecar en lo mismo, porque eso ya es pisotear la sangre de Cristo. Nadie puede volver a pecar, a vivir plenamente en pecado y sin ningún tipo de arrepentimiento y sin ningún tipo de consecuencia, ya que dice la palabra que el Padre al Hijo que ama castiga. Amén. Así que no pensemos que esto es un juego, más bien es vida y muerte. Amén. Dios los bendiga mucho.